Saludos. Bien, ahora revisaremos la última sesión de esta cuarta unidad. En este caso, la sesión 15, cuyo título es pues el tema de resultados. Muy bien, entonces vamos a comentar sobre cómo es que se suelen presentar ya los resultados en el trabajo de investigación. Se entiende que si vamos a incluir resultados es ya en el documento conocido como informe final de tesis o informe final de investigación. Recordemos que el proyecto de investigación no incluye esta sesión, no incluye esta parte de resultados, no incluye esta sección de resultados. Esto ya se incluye cuando elaboramos el informe final de tesis o informe final de investigación. Vamos a repasar previamente la sesión anterior. Vamos a revisar rápidamente estos conceptos de paráfrasis, de cita directa y por qué es necesario identificar a los autores de estas fuentes de información que se suelen revisar al momento de redactar el trabajo de investigación. En este caso, recordemos que la paráfrasis tiene que ver con la lectura de un contenido, la interpretación, la comprensión de ese contenido y luego la redacción empleando nuestras propias palabras. Y en este caso recordemos también que no se debe perder la idea original del autor. Es decir, si vamos a leer un contenido, lo vamos a interpretar, vamos a redactar con nuestras propias palabras, pero sin perder la esencia o la idea original del autor. En eso consiste la paráfrasis. En el caso de la cita directa, es cuando vamos a copiar el contenido tal cual se encuentra en la fuente que estamos revisando. Por ejemplo, si nos interesa un contenido y queremos copiarlo tal cual se encuentra en la fuente original, lo podemos hacer. Claro que hay que considerar las características necesarias en este caso para lo que correspondería a una cita directa, que suele colocarse entre comillas y algún dato adicional dependiendo si se trata del estilo APA o del estilo Vancouver. Y finalmente, ¿por qué es importante identificar al autor de la fuente original? Bueno, entendiendo que eso es parte de nuestra conducta ética en el desarrollo de trabajos de investigación. Es necesario identificar, es necesario reconocer a los autores de aquellas fuentes que estamos revisando. Además, esto permitiría también a otros investigadores revisar dichas fuentes de información. Pero básicamente debemos mostrar respeto, debemos mostrar reconocimiento, brindar reconocimiento hacia los autores cuyas fuentes de revisión o cuyas fuentes de información estamos revisando y estamos considerando ciertos contenidos para la elaboración del propio trabajo. Habiendo entonces revisado el contenido de la sesión anterior, brevemente pasaremos al logro de la presente sesión. Y en este caso, este logro se refiere a verificar la inclusión de citas y referencias e identificar las características de redacción y coherencia entre los apartados del informe final. Y básicamente, si hablamos del informe final, ya debemos incluir la sección de resultados, la discusión de resultados, las conclusiones y las recomendaciones. En este caso, ya para llevar el tema a contexto, tenemos esta situación particular. Debo presentar los resultados y la discusión respectiva en mi trabajo de investigación. Entonces, ¿qué haremos? ¿Será necesario incluir gráficos? Si debo incluir la discusión de resultados, ¿en qué consiste aquello? ¿Qué es la discusión de resultados? Y una vez que redactemos esta discusión, ¿será lo último o debemos incorporar algún apartado adicional? Es común incluir gráficos acompañando los resultados. Estos gráficos sirven para que la información se comprenda, que la información llegue con mayor claridad al lector. Es decir, son gráficos que ayudarán a entender esta información que se presenta en los resultados, siempre y cuando el gráfico sea claro, el gráfico sea preciso.
Es decir, las características del gráfico dependerán de la información que se quiere presentar en los resultados. No todos los gráficos resultan apropiados para ciertos resultados particulares. Hay que tener consideración de aquello, hay que considerar aquello. Habrá que seleccionar los gráficos que mejor representan los resultados. Y hay que tener mucho cuidado en no repetir. Muchas veces se incluyen tablas y adicionalmente se incluyen figuras, pero básicamente las figuras reflejan lo mismo que las tablas. No es necesario repetir tablas y gráficos cuando incluyen la misma información. Podríamos presentar uno de los dos, lo cual permitiría que la información sea más clara, más precisa, mejor comprendida. Entonces sí es necesario incluir gráficos, respondiendo a esta primera interrogante, pero habrá que seleccionar el gráfico ideal de acuerdo a la información que se está presentando. La segunda interrogante dice, ¿en qué consiste la discusión de resultados? Cuando se incluyen resultados, estos resultados suelen compararse con los resultados de otras investigaciones. Los resultados de otras investigaciones pueden ser concordantes o pueden ser discrepantes con los propios resultados. En ambos casos habría que explicar por qué. ¿Por qué la concordancia o por qué la discrepancia? Y finalmente, ¿la discusión de resultados será lo último que redactaremos o faltará algún apartado? Bueno, en realidad, posterior a la discusión de resultados, se redactan las conclusiones y luego las recomendaciones. Profundizaremos más al respecto en la presente sesión. Y para ello tenemos el siguiente contenido: los resultados, la discusión de resultados y finalmente las conclusiones y recomendaciones en el informe final. Respecto a los resultados, bueno, los resultados son en realidad ya los hallazgos de la investigación tras el análisis de datos mediante las pruebas pertinentes. Vamos a identificar o vamos a tener información respecto a lo que resulta de dicho análisis, de acuerdo a los propósitos de la investigación. Entonces son aquellos propósitos u objetivos, como se menciona en este segundo enunciado, son los objetivos de la investigación, aquellos que van a guiar todo el contenido según presentemos los resultados. Es decir, los resultados obedecen a un orden de acuerdo a los objetivos propuestos en la investigación. Y es aquí donde vamos a acompañar los resultados con gráficos, que pueden ser figuras, pueden ser tablas, como ya se había comentado, seleccionando aquellos gráficos que sean idóneos, apropiados para el tipo de información que queremos presentar. Entonces, en el último enunciado se menciona aquello que les manifestaba sobre el empleo de tablas, la inclusión de figuras, que servirán para que la información se comprenda mejor, pero sin redundar en contenidos. Es decir, no podríamos presentar tablas o figuras que representen lo mismo. Tendríamos que seleccionar la que mejor represente los resultados. Muy bien, entonces, habiendo revisado este apartado de resultados, revisemos este segundo apartado sobre la discusión de resultados. Una vez que se tienen los resultados del estudio, pues estos resultados deben compararse con resultados de otras investigaciones. Tenemos que identificar, y seguro ya lo habremos hecho, porque en la sección de antecedentes habremos incluido información de investigaciones de carácter internacional y nacional. Entonces, estas investigaciones pues tienen resultados los cuales serán comparados con nuestros resultados.
Habría que identificar qué resultados pues son coherentes y qué resultados son discrepantes, es decir, qué resultados concuerdan con nuestros resultados y qué resultados son diferentes a nuestros resultados. Vamos a encontrar investigaciones cuyos resultados pues sean similares a los resultados propios y encontraremos también investigaciones cuyos resultados son diferentes a los propios hallazgos. En ambos casos es necesario explicar, es necesario señalar el motivo por el cual los resultados son o concordantes o discrepantes con aquellos resultados del propio estudio. Ese análisis es muy importante para entender las características de la investigación, tanto las investigaciones identificadas como las características de la propia investigación. Es decir, esta parte de discusión de resultados es una parte muy enriquecedora respecto al análisis de los elementos en torno, pues, a los cuales se desarrolla el trabajo de investigación. Si encontramos investigaciones cuyos resultados concuerdan o difieren, hay que interpretar todo este significado y explicar y detallar por qué. Es muy probable que al momento de sustentar nuestro trabajo de investigación, los miembros del jurado se refieran a este aspecto y pregunten cuál es la razón o cuál es el criterio por el cual los resultados de otras investigaciones, por más que consideran los mismos elementos, claro, en otro tiempo, en otro contexto, pero considerando los mismos elementos, ¿por qué serían diferentes a los resultados propios? Y cuando son similares, seguramente preguntarán por qué resultan similares. Entonces hay que identificar estas características porque esto enriquece mucho esta sección de discusión de resultados. Finalmente, la sección de conclusiones y recomendaciones. Una vez que hemos plasmado nuestros resultados con los gráficos respectivos y también la sección de discusión de resultados, entonces tenemos ya la posibilidad de presentar las conclusiones. Y en este caso vamos a considerar algo que es muy importante cuando se presentan conclusiones. Mucha atención con esta recomendación. Las conclusiones no deben ser ni parecer repetición de los resultados. Es decir, si en el resultado hemos señalado, digamos, cierto porcentaje, no debe aparecer el mismo porcentaje en la conclusión. Muchas veces en las conclusiones se presentan datos que en realidad son los resultados. La conclusión no debe ser una repetición del resultado. La conclusión debe ser una descripción derivada del resultado, una interpretación del resultado. Vamos con un ejemplo. Supongamos que el resultado señala lo siguiente: el 70% de la población tiene preferencia sobre este producto. Bueno, el producto puede ser cualquier elemento. Estamos asumiendo un producto X. La conclusión no podría ser el 70% de la población tiene preferencia por este producto, porque sería una repetición de los resultados. Habría que interpretar ese resultado para llegar a una conclusión y podríamos decir que el producto tiene gran aceptación debido a que la población ha identificado su utilidad respecto a, entonces tendríamos que incorporar ciertas ideas derivadas de los resultados, no repetir los resultados en las conclusiones. Hay que tener muy en claro aquello para que esas conclusiones también sean muy enriquecedoras porque es una interpretación de los resultados obtenidos. Y de acuerdo a esas conclusiones, se identificará la idea en esencia para formular recomendaciones. Si recordamos las pautas iniciales del trabajo de investigación,
hemos tomado en cuenta cierta problemática para analizar los datos correspondientes y tener los resultados. Es decir, los resultados de la investigación básicamente serían los resultados que reflejan cierta problemática en el entorno, ¿cierto? Por esa razón, seguramente las conclusiones reflejarán ciertos inconvenientes o dificultades que se manifiestan en la realidad, y por ello las recomendaciones tendrían que ser sugerencias para atenuar o controlar tales situaciones. Las recomendaciones deben ser sugerencias según las conclusiones que hemos planteado. Si hemos identificado, por ejemplo, en una de las conclusiones que existe dificultad para desarrollar tales procedimientos, entonces la recomendación se debería orientar a qué se podría proponer para ejecutar tal procedimiento. Entonces las recomendaciones tienen que orientarse y tienen que presentarse como sugerencias, pero tomando en cuenta las conclusiones respectivas. Las recomendaciones no pueden orientarse a una idea general, porque no son recomendaciones generales, no. Son recomendaciones o sugerencias que derivan de las conclusiones del propio trabajo de investigación. Son recomendaciones para los hallazgos del trabajo de investigación que hemos desarrollado. Entonces, en las recomendaciones se puede tomar en cuenta pues aquellos resultados que han consolidado, que han sido consolidados tras todo el análisis de los datos y que finalmente reflejan una situación ideal o desfavorable. Es decir, con los resultados podríamos identificar cómo están marchando las cosas en un determinado lugar. ¿Y por qué no podríamos identificar que las cosas no están tan mal como pensábamos al haber formulado nuestra hipótesis? De repente las cosas no estaban tan mal. Eso se determinará culminada la investigación y habiendo analizado los datos. O de repente las cosas, de acuerdo al tema de investigación, de repente las cosas sí estaban muy mal. Por esa razón, las recomendaciones deben orientarse según las características de estos hallazgos, de estos resultados o de aquello que hemos concluido. Se revisarán, pues, ejemplos al respecto en la sesión sincrónica, porque aquello obedece a la naturaleza de los resultados, sean estos resultados favorables o no. Muy bien, habiendo revisado entonces este último apartado de conclusiones y recomendaciones, pues ahora tenemos las conclusiones para la presente sesión. En el primer caso, los resultados se interpretan mejor gracias a la ayuda de gráficos. Claro, pero recordemos identificar los gráficos idóneos, apropiados para el tipo de información que queremos presentar. Como segunda conclusión, los antecedentes de la investigación incluyen hallazgos que serán comparados con aquellos del propio estudio. Hay que identificar cuáles son los resultados en las investigaciones que hemos revisado, porque finalmente debemos hacer un contraste entre los resultados de dichas investigaciones con los resultados del propio estudio de la propia investigación. Recuerden siempre explicar o fundamentar por qué algunos resultados son similares y por qué otros son diferentes. En la tercera conclusión se señala que en las conclusiones de la investigación no debemos repetir lo mismo que estamos manifestando en los resultados, porque no es una repetición. La conclusión no es una repetición del resultado, es una interpretación del resultado. Y finalmente, las recomendaciones no son de carácter general. Las recomendaciones que se brindan, las recomendaciones que se formulan en el trabajo de investigación deben tomar en cuenta las conclusiones obtenidas. Y quizá las conclusiones reflejen algo favorable o quizá no. Dependiendo de ello, habrá que formular adecuadamente las recomendaciones.
Si las conclusiones manifiestan una situación de adversidad o de complicaciones tras un problema, entonces las recomendaciones se deben orientar en ese sentido para mejorar aquellos aspectos que no están marchando adecuadamente en algún lugar, de repente en el lugar en donde hemos realizado la investigación. Con esto estamos concluyendo el contenido para la presente sesión, presentando siempre las referencias bibliográficas de las cuales podemos hacer uso y revisión, considerando la guía para elaboración de trabajos de investigación, las líneas de investigación y el libro de metodología de investigación de Roberto Hernández y Mendoza. Y ya para culminar nuestra reflexión para esta última sesión, en donde se señala que la adecuada formulación de hallazgos y conclusiones del estudio facilitará orientar las medidas de solución a modo de sugerencias o recomendaciones. Unos buenos resultados darán lugar a buenas conclusiones y esto a su vez dará lugar a buenas recomendaciones o sugerencias que podrían ponerse en práctica y con esto podría atenuarse o controlarse algún problema. Muy bien, con esto estamos culminando ya el desarrollo del curso. Esta es la última sesión y estos materiales pueden ser revisados las veces que crean necesarias o convenientes para reforzar la información y los conocimientos respecto al tema y respecto al curso en general. Muchas gracias por su atención.